Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, vamos hasta el 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Vamos a orar. Eterno y amantísimo Dios, te damos gracias en esta hora, Padre, por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti. Gracias te damos, bendito Dios, porque tú eres bueno. Y pongo, Señor, este tiempo en tus manos. Pongo a tu iglesia, Señor, para que tú seas obrando en cada corazón. Padre celestial, mi vida como instrumento, límpiame si fuera necesario. Y te pido que seas obrando, Señor. Te pedimos, Padre, que sea tu palabra la que traiga, Señor, y fortalezca a tu iglesia. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que ministre, Señor, nuestras vidas. Y bendito Dios, seas tú sobre nosotros. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse? Bienvenidos pues una vez más todos a la casa del Señor. Y me da mucho gozo en el Señor volverle a ver a los que no nos vimos hace 8 días. Pero hoy tenemos la dicha de estar en la casa de nuestro Dios. Estamos con esta palabra de los Salmos. Este es Salmos 2, el decreto de Dios. Si usted lo anota, el decreto de Dios. Dios nos ha venido hablando a nosotros a través del libro de los Salmos. Este es el 4 Salmos que estamos con la ayuda de Dios viendo. Y les decía que los Salmos nos hablan acerca de las experiencias que tuvo Israel, tanto como personas, como individuos, como pueblo. Y este Salmos 2 tiene 4 estrofas. La primera estrofa es del 1 al 3, la segunda del 4 al 6. La tercera es del 7 al 9 y la última estrofa es del 10 al 12. Este Salmos 2 también fue cantado cuando se coronó como rey Salomón. Este es uno de los salmos que se utilizan en Israel cuando un rey subía, y cuando Salomón se inauguró el templo, este Salmos fue cantado en esa inauguración del templo de Salomón. También este Salmos 2 es el Salmos más citado en el Nuevo Testamento. Jesucristo lo citó muchas veces a este Salmos. De todos los salmos que están en el Nuevo Testamento citados, es el más citado por todos. Quiero que me acompañen a Hechos, capítulo 4. Dejo un apartado ahí, en el Salmos 2. Vamos solamente a ver 2 citas. Hechos, capítulo 4, versículo 24. También los apóstoles entendieron acerca de este Salmos que Jesucristo era de quien hablaba. Este Salmos es conocido como un salmo mesiánico, porque habla acerca de Jesucristo como Mesías. Y dice el versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo, y ahí comienza a citar el Salmos 2, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Si ya nos dimos cuenta que el Salmos 2 está hablando el mismo versículo 1 del Salmos 2. Entonces aquí están hablando los apóstoles que David habló proféticamente del Mesías. Dice el versículo 26, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles. Y esto es lo más triste, el pueblo de Israel. Todos los pueblos se amotinaron, pero lo más triste es de que el mismo pueblo de Israel fue en contra del Mesías. Y sabe que esto nos enseña algo a nosotros, que desafortunadamente dentro de las iglesias siempre hay gente que se rebela contra Cristo. Quisiera decir otra cosa, pero en esta congregación
hay personas que dicen ser pueblo de Dios, pero que en sus vidas se rebelan contra Dios. Entonces el Salmos 2 es citado de manera profética, hablando los apóstoles que de boca de David se cumpliría en Cristo Jesús. Vamos a Hebreos capítulo 1, libro de los Hebreos, y vamos a ir al capítulo 1, versículo 4. Y dice el 4: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo? El 6: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles ángeles de Dios. Aquí la palabra engendrar que encontramos en el versículo 5 no habla de una procreación, habla de una relación entre el Hijo y el Padre. Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos enseña que este Salmos fue citado en el Nuevo Testamento. Ahora sí vamos a ir al Salmos 2. Solamente quería darles un poco de introducción. Y antes de que iniciamos el versículo 1, les di un título acerca de este Salmos. ¿Cómo se llama? El decreto de Dios. ¿Sabe que hay algo muy importante antes de iniciar el versículo 1? Quiero decirles que hay una gran diferencia entre Jesús, Hijo de Dios, y Juan, el apóstol, Hijo de Dios. ¿Ustedes creen que hay una gran diferencia? Por ejemplo, Jesús, Hijo de Dios, es Dios encarnado, ¿cierto? Y Juan, el apóstol, como usted y como yo, es hijo de Dios, pero salvado por la gracia de nuestro Dios. Amén. Es decir, hay una diferencia entre Jesús, Hijo de Dios, y nosotros, hijos de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a encontrar esto en el Salmos 2. Vamos al versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es una pregunta. Aquí la palabra amotinar, hermano, viene del hebreo que significa rebelarse, sublevarse. Eso es lo que significa la palabra amotinar. Y aquí vemos cómo la palabra de Dios nos habla de que hay un grupo de personas que se rebelan y se sublevan contra Dios, contra su palabra, contra sus mandamientos. Y la palabra sublevarse nos habla de que hay personas que incitan a otros para levantarse en contra de la autoridad. Y esto es lo que vemos acerca del mundo el día de hoy. En las noticias, en la semana hay una noticia que está recorriendo el mundo, y es que Estados Unidos está a punto de atacar Siria. Y el mundo está consternado. Está consternado. Y usted dirá: ¿y qué tiene que ver eso, hermanos? ¿Sabe que siempre que el hombre toma una decisión para atacar a otra nación, hay algo que está sucediendo en el hombre? Y está dejando a un lado la autoridad y la palabra de Dios. Quiero que me acompañe a Mateo 12:30. Entonces la palabra amotinar significa ¿qué? Sublevarse y rebelarse. Entonces el Salmos 2:1 dice: ¿por qué se amotinan? ¿Por qué se rebelan? ¿Por qué se sublevan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Jesucristo dijo en Mateo 12:30: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué dice? ¿Qué significa esto? Esto significa que el que está con Dios reconoce su autoridad, pero también la obedece sus mandamientos. Esto es estar con Cristo.
Lo contrario, bueno, y cuando estamos con Cristo, nos sujetamos a la autoridad, obedecemos su palabra, y esto nos permite recoger las bendiciones que Dios nos da. Lo contrario de estar con Cristo es estar en contra de Cristo. Y estar en contra de Dios es que no nos sujetamos a su palabra, no reconocemos su autoridad, no la obedecemos y por lo tanto no recogemos. Y sabe que en este lugar hay personas que están en contra de Dios. ¿Qué significa estar en contra de Dios? Yo escucho, reconozco que Dios me habla, pero no lo obedezco. Por lo tanto, soy rebelde. No me sujeto y estoy desparramando, porque no estoy recogiendo las bendiciones de Dios. ¿Sabe usted que en las iglesias hay mucha gente? Aquí pues todos estamos escuchando y todos decimos amén, pero en nuestras vidas allá afuera no le reconocemos y no lo obedecemos y estamos ¿qué? Desparramando. Estamos desperdiciando lo que Dios nos está dando. ¿Ha visto usted cuando le pone a un vaso agua? Qué bonito o qué bien se ve llenar ese vaso, ¿verdad? Y que llegue a su nivel. Pero cuando el agua comienza a desparramarse, ¿qué dice usted? Qué desperdicio de agua, ¿no? Hay mucha gente que no tiene que beber y usted lo está tirando. Exactamente es la palabra. Usted está escuchando la palabra de Dios, pero no se sujeta a la autoridad y no obedece a Dios. Y usted está desperdiciando lo que mucha gente en el mundo quisiera escuchar como usted escucha, palabra de Dios. A eso se refiere: el que no es conmigo, contra mí es. Qué tremendo, ¿no? El Salmos 107:11. Si usted me acompaña, vamos a ver este Salmos 107:11. Entonces, la palabra amotinar significa ¿qué? Rebelarse, sublevarse. Dice el Salmo 107:11: el que no se someta a la autoridad de Cristo, a su palabra, este está desparramando. Pero ve lo que dice el Salmo 107:11: por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron, ¿qué dice? El consejo. Ve al 12. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien, dice, los ayudase. Y esto es de Israel cuando estuvo en Egipto. ¿Se rebelaron contra quién? Contra la palabra de Dios. ¿Usted cree que haya cristianos que se rebelan contra la palabra de Dios? De repente el papá le dice al hijo: oye, lo que dice el pastor, no le creas tanto. Son dichos de él. Sí, hay que ir al templo, pero tampoco no es para que exagere. Y comienza el papá a incitar al hijo. ¿Sabe qué está haciendo? Se está sublevando, porque sublevar es incitar a otro para rebelarse a la autoridad. Y no es contra el pastor, es contra la palabra de Dios. Muchos padres lo hacen en ignorancia. Y no estás yendo en contra de lo que dice el pastor, estás yendo en contra de Dios. Y dice la palabra de Dios que se rebelaron, fueron rebeldes, fueron y se sublevaron contra la palabra de Dios. Ahora, ¿sabe usted? Acompáñeme a Tito 1:16. ¿Sabe usted que la misma Biblia nos descubre o descubre a los rebeldes? Acompáñeme a Tito 1:16. Yo le invito a que esta palabra, hermanos, que Dios nos está dando, es para que crezcamos como iglesia y que maduremos. ¿Sabe que uno de los hermanos, ahora que estábamos en el instituto, me decía: hermano, me da mucho gozo en el Señor saber que usted es parte de este instituto? Estamos aprendiendo mucho de lo que Dios nos enseña a través de lo que Dios le da a usted. Y es una bendición que esté en este lugar. Y yo espero, y esto me hace a mí entender, que la iglesia que usted pastorea está siendo madura. Y esa iglesia que Dios le prestó
para que usted le predicara, va a ser una iglesia que difícilmente va a ser llevada por el error. Y yo espero que eso sea verdad en usted, hermanos. Dice Tito 1:16, hablando de aquellos que escuchan, pero que la palabra descubre que son rebeldes y se sublevan. Profesan conocer a Dios, es decir, tú le preguntas y te dice que es cristiano. Tú le preguntas y te dice que él alaba a Dios. Y probablemente aquí hay uno de ellos. Levantan sus manos y le cantan a Dios. Eso es profesar. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué dice? Es decir, lo que tú dices no va de acuerdo a lo que tú vives. Ese es un rebelde. El que dice ser, pero con tus hechos no lo haces. Aún más, siendo abominables, una palabra fuerte. ¿Y qué más? Y rebeldes, reprobados en cuanto a toda, ¿qué dice? Buena obra. Y Jesús dijo, y vuestras buenas obras iluminen y glorifiquen a Dios. Rebelarse contra la palabra de Dios es estar en contra de Dios y es estarte engañando tú mismo. Las gentes y los reyes se amotinan, se rebelan, se sublevan. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿qué dice? Oidores, engañándonos a vosotros mismos. Una persona rebelde, una vez más, es aquella que escucha, que sabe que hay una autoridad, pero no se sujeta a ella. Y Dios quiere que esta iglesia no seamos de ellos, ¿verdad que no, hermano? Que seamos aquí todos los que decimos amén, pero que allá afuera obedezcamos la palabra de Dios. ¿Sabe que usted no necesita que el pastor Abisaí esté detrás de usted siguiéndolo si hace bien o malas cosas? Usted lo que necesita reconocer es que Dios es su pastor y que ese pastor está con usted todo el tiempo, las 24 horas, cuando hace las cosas bien y cuando las haces mal. Amén. Vayamos al Salmos 2. Lo veo como pensativo, como que reflexionando. Y sabe que Dios tiene un propósito en su palabra. Dios no quiere convencernos que estamos mal. Dios quiere que reflexionemos que estamos caminando mal. Dios no quiere convencer a nadie. Dios no quiere convencer porque no es su papel de Dios. Porque si hablamos de convencer, hablamos de propuestas. El mundo tiene una propuesta. No, Dios quiere que reflexionemos en nuestras vidas que estamos haciendo mal. Porque decimos ser y no hacemos. Dice el Salmos 2:1. Se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Las palabras vanas quiere decir que son cosas vacías, esfuerzos que son en vano, que no dan frutos, intentos inútiles para vencer y para estar encima de Dios. Esto nadie lo podrá lograr. Entonces la gente piensa cosas vanas, piensan y tienen esfuerzos inútiles. Es lo que significa el versículo 1. Vamos al 2. Dice el 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Y este versículo 2 nos habla que las naciones se unen y establecen estrategias en contra de Dios. Y usted dirá, ¿y a poco se da, pastor? Bueno, no lo hacen de manera directa. Pero usted se da cuenta que cada presidente de cada nación comienzan a hacer ciertas estrategias para dirigir su gobierno, para dirigir al pueblo. Pero cuando se reúnen ellos con sus líderes, ellos dicen, vamos a hacer esto. Por ejemplo, aquí en México se han unido contra el hambre y se reúne el presidente con sus líderes y dice, vamos a trabajar en contra del hambre. Pero no involucran a Dios, lo dejan fuera. No contemplan lo que Dios dice. Eso es dejar afuera a Dios. Por eso el Salmos 2 dice, y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán
¿Unidos contra quién? ¿Usted ha visto algún presidente que diga, en este lugar vamos a leer la palabra a ver qué Dios nos dice? No. Porque eso va en contra, se están rebelando contra Dios. Pero aún más, hay rebeldes en la iglesia que se juntan entre ellos y dicen, vamos a educar a nuestros hijos de esta manera. Dejemos a un lado lo que dice la palabra, y se están rebelando contra Dios. Versículo 3. Rompamos, ¿qué dice? Sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. La palabra romper viene del hebreo que significa natak, y que habla de desprender con fuerza, romper con fuerza algo que traes puesto. Eso es lo que significa la palabra romper en su original. Nos habla de desprender algo con violencia. Y dice la palabra, rompamos sus ligaduras. Y la palabra ligaduras, hermano, también tiene un significado, además de ligaduras en el hebreo. La palabra es yazak y nos habla de disciplina y de gobierno de Dios. Entonces las naciones del mundo, los reyes, los gobernadores, rompen con violencia la disciplina y el gobierno de Dios. Cuando unidos dicen, vamos a hacer esto. Por ejemplo, hoy vemos que las naciones, México particularmente, sus legisladores, el parlamento, los diputados, los senadores, han legislado a favor del aborto, abiertamente. Han legislado a favor de legalizar el sexo entre homosexuales, entre lesbianas. Abiertamente lo han hecho. Usted lo ha escuchado. ¿Qué dice la palabra de Dios en relación al matrimonio homosexual? ¿Qué dice la Biblia en relación al aborto? Totalmente Dios lo rechaza, pero dice en el gobierno, no nos importa lo que diga Dios, vamos a darle luz verde al aborto, al matrimonio del mismo sexo. Están echando fuera el orden de Dios, la autoridad de Dios, la disciplina de Dios. Por eso dice, rompamos sus ligaduras. Están rompiendo lo que Dios dejó en su palabra. Están dejando fuera a Dios. Y echemos de nosotros, ¿qué dice? Sus cuerdas. La palabra echar en hebreo es shalak, y habla de tirar algo que no te sirve. Usted cuando trae un plátano, ¿verdad que lo pela? ¿Qué hace con la cáscara? La tira. ¿Por qué? Porque no le sirve a usted. Entonces la palabra de Dios dice, echemos fuera, echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces la palabra echar es tirar a la basura. Y sabe que la palabra cuerdas tiene un significado en el hebreo, abot. Y esta cuerda, hermanos, se utilizaba, usted conoce el yugo que se le pone a los animales, a las bestias. Bueno, la cuerda que se le pone para reforzar ese yugo se llama abot. Metafóricamente está hablando del trato de Dios con sus hijos, con su pueblo. Jesús dijo, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. Y llevad, ¿qué dice? Llevar mi yugo, dice Jesús. Entonces, cuando la palabra de Dios nos está hablando aquí acerca de que echemos de nosotros sus cuerdas, está hablando que las naciones echan fuera la relación que hay entre Dios y el hombre. Y esto lo vemos el día de hoy. ¿Sabe que cuando el yugo está tomado a nosotros como iglesia, el yugo sirve para que los dos animales caminen en línea recta? ¿Cierto o no? Y no se salgan del surco. Con la iglesia, con el cristiano es lo mismo. El yugo es la palabra de Dios y nos va a llevar a que caminemos en línea recta, sin desviarnos. Pero cuando echan fuera las cuerdas, la palabra de Dios,
Están dejando a un lado lo de Dios, y esto es lo que las naciones el día de hoy están haciendo. Yo les decía hace rato, hoy el mundo busca algo, la paz. Busca la paz. Pero Isaías dice 48:22, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Dice Isaías 57:21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos no hay paz. El mundo busca hoy paz y no la van a encontrar, porque han echado fuera las cuerdas y las ligaduras de Dios. Y vemos a un mundo que se está alejando cada vez más de Dios, porque están caminando fuera del orden de Dios. Vamos al versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Aquí nos hablan dos palabras, reír y burlar. Y aquí nos habla acerca de que el que mora en los cielos, ¿quién mora en los cielos? Aquí Dios nos habla de que el hombre está haciendo esfuerzos, las naciones están haciendo esfuerzos para cambiar ciertas cosas. ¿Usted cree que haya alguien sobre de Dios? Déjenme ilustrar esta parte de reír. Porque la palabra reír nos habla de una actitud que Dios tiene para con aquellos esfuerzos. ¿Cuántos de aquí conocen a un señor que se llama Usain Bolt? Que es el corredor más rápido que existe en el mundo. Es un velocista. En cuestión de segundos, medias de segundos, recorre 100 metros. Imagínese que usted va con él y le dice, oyes, unas carreritas. ¿Sabe? Lo que usted le provoca a este hombre es risa. ¿Cómo vas a ganar? ¿Cierto o no? Si usted va con este hombre y usted le dice, vamos a echarnos unas carreritas, usted sabe que no tiene la menor posibilidad de ganarla. Hay otro hombre que se llama Zydrunas Savikas. ¿Quién es este hombre? Es un lituano que es el hombre más fuerte que en el mundo existe. Y este hombre, en el primer intento que levanta las pesas, él levanta 280 kilos en la primera prueba. Pero usted va y le dice unas competencias. Él lo voltea a ver a usted y le dice, ¿sabes qué? Le provocas risa. Porque no hay otro hombre sobre la tierra que pueda levantar la cantidad de peso que este hombre levanta. En el segundo intento, este hombre, Zydrunas, levanta 480 kilos. Pero usted va y le dice, ¿sabes qué? Te voy a ganar. Entonces lo que produce eso, ¿qué es? Risa. ¿Sabe qué es lo mismo que le produce a Dios cuando dicen los gobiernos, yo voy a dirigir el gobierno, la gente, sin consultarte a Dios? Yo voy a dirigir mi hogar sin consultarte a Dios. ¿Y sabe qué es lo que le produce a Dios? Risa. ¿Cuántos han querido dirigir su hogar sin Dios y se han destruido? ¿Cuántas naciones abiertamente han ido en contra de Dios y se han sido pedazos? Pero el versículo 2 dice que primero se reirán. Segundo, dice el versículo 4, el Señor que dice, ahora sí. Y la palabra burlar en el hebreo significa ser ridículo. Y yo le decía a usted, vemos cómo los gobiernos del mundo están siendo ridicularizados. Por ejemplo, aquí en México, desde que yo tengo uso de razón, cada presidente nuevo que entra dice que va a cambiar a México. Yo creo que usted también se acuerda de esto. ¿Cuántos presidentes han pasado y no han podido cambiar a México? El último que luchó contra el narcotráfico abiertamente dijo que él iba a cambiar a México. ¿Lo pudo hacer? Lo dejó en ridículo. Este presidente, quien sea que esté al frente, que luchan dejando a Dios afuera, solamente hacen el ridículo, porque no logran alcanzar los objetivos que se trazan.
Yo tengo uso de razón y siempre he escuchado el mismo discurso. Y hay muchos gobiernos en el mundo que están pasando y se han dado cuenta que sus propuestas, sus proyectos no trascienden. ¿Sabe por qué? Porque han dejado afuera a Dios. Y todos sus esfuerzos son inútiles. Versículo 5. Luego hablarán a ellos, y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Quiénes ellos? Los rebeldes, los que se rebelan contra Dios. Y un rebelde es aquel que no se sujeta ¿a quién? A la autoridad y no obedece la palabra de Dios. Es un rebelde. Entonces dice el versículo 5, luego hablará a ellos en su furor. ¿Sabe que la palabra, dice versículos 5, y los turbará con su ira? ¿Sabe que la palabra turbar significa aterrar, consternar, espantar y aterrorizar? Eso es lo que significa la palabra turbar. Y dice el versículo 5 que luego hablará contra los rebeldes y su furor, su ira, los que dice, los aterrorizará. ¿Cuántos se recuerdan la escena del año pasado, me parece? Que en un estadio de fútbol de Torreón comenzaron a ver un tiroteo fuera. ¿Lo vieron ustedes en las noticias? ¿Qué le pasó a la gente que estaba dentro del estadio? Se aterrorizaron solamente por escuchar unas cuantas balas de afuera que se escuchaban de metralleta. ¿Qué causó la gente? Espanto. La gente se tiraba al piso, agarraba a sus hijos porque les aterrorizó ese acontecimiento. Pues eso no se compara con el terror que vendrá sobre los rebeldes, que se rebelan contra Dios. Quiero que me acompañe Apocalipsis capítulo 19, versículo 13 en adelante. Dejo un apartado aquí. ¿Cuál es el tema del Salmos, hermano? El decreto de Dios. Vamos a avanzar porque esto está muy interesante, lo que Dios quiere enseñarnos, ¿verdad? Dice Apocalipsis 19, 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Cristo. Ahí no hay mucho problema para entenderlo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Cuando vino Jesús la primera vez, vino en un burrito, vino manso. La segunda vez que venga, va a venir como juez. El 15, de su boca sale una espada aguda. Aquí la espada es la palabra de Dios. Para herir con ella, ¿a quiénes? A las naciones. ¿Cuáles naciones? Las rebeldes, las que nunca se sujetaron a la autoridad de Dios. Y les regirá, ¿cómo? Déjenme le ilustro. ¿Qué significa vara de hierro? Usted en la calle va con su auto y de repente ve que alguien se pasa un semáforo y está allí a un lado una patrulla de un hombre con su placa acá, y ve que se pasa el alto y la patrulla rápido lo sigue y lo para y le dice: usted infringió la ley. Y usted ve que la persona que se pasó el semáforo le dice sí, y el oficial le dice: pues vamos a arreglarlo. Y le dice la persona: pues le voy a poner uno a 200 para que usted me deje ir. Ese policía lleva una varita de 1 milímetro de espesor, de madera, que se rompe muy fácil, que se deja sobornar muy fácil. ¿O cuántos de repente tienen un problema en la corte y tienen un problema muy grande y el juez ya dictaminó de que usted es culpable, pero le llama al juez y le dice: señor juez, sé que mi castigo es muy grande, pero ¿cómo lo podemos arreglar? Y el juez le contesta y le dice: llámame por teléfono y luego lo arreglamos. Y le llama por teléfono y le dice:
el juez, sabes que tu problema es muy grave, pero si me depositas $1,000,000 a esta cuenta, sales libre. Ese juez tiene una varita que se rompe muy fácilmente. Pero Jesucristo, el juez, el Rey de reyes y Señor de señores, tiene una vara de hierro que no puede ser sobornada. Y esa vara regirá a los rebeldes. Y muchos dirán, yo estuve en la iglesia, pero no hay nada que pueda sobornar a Cristo. Por eso lo va a regir con vara ¿de qué? De hierro. Dice el versículo que estamos leyendo, el 15. Y él pisa el lagar, que dice, del vino, del furor y de la ira del Dios, que dice. Aquí, cuando habla la palabra, él pisará el lagar del vino, habla de manera metafórica. ¿Cuántos han visto que para poder exprimir y sacar el jugo de las uvas, qué hace la persona? Pasa a un lagar y comienza ¿a qué? A pisar, hasta sacarle todo el jugo a las uvas. Ese es el Cristo que vendrá como juez sobre los rebeldes. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre. ¿Cuál es? Rey de reyes y Señor de señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Déjeme decirle que esta cena es muy distinta a la cena de los redimidos. Esta cena es la cena donde estarán aquellos rebeldes. Esta cena es para aquellos que se sublevaron. ¿Qué es una persona que se rebela, hermano? ¿No se sujeta? Esas personas, aunque estén en una iglesia, pero si no se sujetan a la palabra, estarán en esta cena. Y vea lo que dice: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños, todos los rebeldes. Hay una gran cena y les habla a las aves, para que vean, para que coman carnes de aquellos rebeldes. Hermano, yo espero que usted no esté en esta cena. Espero que no esté ahí. Porque un rebelde profesa, dice, pero con su vida niega que Jesucristo es su Señor. Esto debe de producir en nosotros temor y amor a Dios. Dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo, dice la palabra de Dios. Vamos al Salmos 2. Vamos a ir acabando porque esto está muy hermoso, ¿verdad, hermanos? Dice el versículo 7. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Aquí Sión nos habla del monte que está en Israel, pero aquí también nos habla a nosotros de el Sión espiritual, que es la iglesia. Y ahí puso a su rey. ¿Quién es su rey? Jesucristo. Versículo 8. El 7. Yo publicaré, ¿qué dice? Decreto. Esta palabrita decreto en los últimos tiempos ha traído muchos problemas a los cristianos. Porque a veces escuchamos que dice, a ver, hermano, usted decrete en su vida prosperidad y vendrá a su vida esto, y usted decrete en sus hijos esto y se hará. La palabra decreto significa estatuto, gobierno, ley y reglamento. Es lo que significa decreto. Pero el decreto solamente lo puede realizar el jefe supremo o el rey supremo. Es decir, en este momento el presidente de México decretó una reforma que pasa por las cámaras y luego él anuncia y pasa a la Gaceta y todo México tiene que ¿qué? ¿Qué tiene que hacer?
obedecerla sí o sí. Eso es un decreto. Entonces, cuando una persona dice yo decreto, ¿sobre quién tiene autoridad? Solamente Dios puede decretar, mi hermano. Y Dios ya todo lo decretó, está en su palabra y todo está dicho. Eso de decretar es antibíblico. Porque el único que tiene autoridad es Jesucristo. Nosotros, ahorita leímos allí en Apocalipsis que Él es rey de qué? Es decir, su autoridad está sobre todos los reyes. Dice el versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿De qué hijo está hablando ahí? Dígalo, ¿de quién? ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque mucha gente escucha este mensaje, usted es hijo de Dios, a usted Dios le está dando algo. Hay una gran diferencia entre Jesucristo, hijo de Dios, y Juan, hijo de Dios. Aquí está hablando de Cristo, el Hijo de Dios. Y le dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aquí la palabra engendrar habla de una relación entre el Padre. 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿De quién está hablando aquí? Dígalo. De Cristo, hermano. ¿Cuánta gente no se ha ido de misionera porque escuchó una predicación que dijo, pídele a Dios, tú eres hijo de Dios, pídele que te dé una nación? Y uno dijo, pido Marruecos, pido Colombia. ¿Y sabe qué? Cuando llegaron allá se frustraron, porque fue un mensaje equivocado. Aquí está hablando de Cristo, el Hijo de Dios. Y esta palabra es para que usted como iglesia, hermano, no sea arrastrado con una falsa doctrina y falsa enseñanza. Aquí está hablando de Cristo, el Hijo de Dios. A Él está diciendo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y la posesión tuya, y como posesión tuya, las confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Y ya vimos que es vara de hierro. Como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, ¿qué les dice? Sed prudentes, admitid amonestación, jueces. Y aquí le está hablando a los jueces, también nos habla a nosotros como hijos, hermano. Reconozcan que ser rebelde es no sujetarte a la autoridad de Dios. ¿Cuántos padres de familia no han querido llevar sus familias en sus propios esfuerzos? Y véalos hoy. Matrimonios, hijos, porque ustedes han dicho en su corazón, yo tengo la capacidad de hacer y decir. Hoy Dios nos habla a nosotros. Recibid, primero, sed prudentes. Y sed prudentes, sed sensato, sé inteligente. Date cuenta que no vas a hacer en tus fuerzas, va a ser en Dios. Por eso es tan importante que como hijos de Dios vengamos a la casa de Dios a escuchar la palabra. ¿Sabe que el martes Dios nos dio una palabra tan hermosa cuando estamos estudiando la epístola de Santiago? Y como pastor, cuando Dios nos da esta palabra tan rica, pienso en los que no vienen, que lo que Dios nos dio les ayudaría para corregir muchos errores en sus vidas y equivocarse menos. Pero dejamos a un lado las cosas de Dios. Recibid amonestación, jueces de la tierra. 11. Servid a Jehová como con temor y alegraos con temblor. 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflamará de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Qué palabra nuestro Dios nos da? Bienaventurados, dichosos, felices, todos los que en Él ¿qué? ¿Sabe que la iglesia de Dios que va a ser salva no es esta iglesia casa de Dios? La iglesia verdadera
no es casa de Dios, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni los católicos. La iglesia verdadera son todos aquellos que han lavado sus pecados en la sangre del Cordero y han sido perdonados. Y déjeme decirle esto, me gustaría que me equivocara, pero dentro de esta congregación hay algunos que no son parte de esa iglesia. Hay algunos aquí que no se han arrepentido, que siguen caminando y profesan decir que son cristianos, pero sus pecados no han sido perdonados. La iglesia verdadera son los que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo. Y pueden estar aquí algunos, otros en África, en Europa, y en cualquier lugar donde se predique de Cristo Jesús, ahí hay hijos de Dios. Dios nos habla en esta mañana para que tú no seas de ellos, de los rebeldes, sino seas parte de la iglesia, de los arrepentidos, de los que dicen, pero hacen la palabra de Dios. El que no es conmigo, contra mí es. Hermanos, Dios no quiere que tú seas de los que desparraman, de los que cada 8 días escuchan y dicen, Dios nos habló, pero llega el lunes y sigue siendo el mismo. ¿Sabes qué? Estás desparramando, estás desperdiciando lo que Dios te está dando. Ponte de pie. Vamos a darle a Dios gracias. Cierre sus ojos. Eterno y amantísimo Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque siempre nos hablas. Siempre nos muestras que tú eres Dios. Gracias, Señor, porque no queremos ser rebeldes a ti. Aquí estamos sentados, o que hay personas sentadas, Señor, que con su boca te alaban, que en la alabanza se gozan, que en la oración buscan tu rostro, pero sus vidas no van de acuerdo a lo que tú nos hablas. Señor, yo te pido por aquellos que se esconden, pero que tú siempre los ves y que no se sujetan a tu autoridad, que se rebelan, Señor. Te pido por esta iglesia, Señor, por aquellos que se están engañando. Y casi como los reyes se reúnen para hacer cosas sin consultarte, ellos también se reúnen como pareja y aunque no lo dicen directamente, rompen las ligaduras, echan fuera las cuerdas, tu disciplina, tu gobierno, y están llevando a sus hijos en sublevarse contra ti, el Todopoderoso. Es imposible que podamos ganar sin ti, oh Dios. Ayuda a esta iglesia. Ayuda a esta iglesia, Señor. Y cambia ese pensamiento religioso, el cual muchos dicen, es que nadie me ve. Tú los estás viendo, Dios. Te pido por esta iglesia que no solamente sean oidores, sino que sean hacedores de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, para que aquel día cuando tú nos llames a tu presencia, tú nos recibas con amor, Señor. Gracias te doy por tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Oramos a Dios para que Él nos ayude. Hay un canto que dice, de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, ¿qué dice? Quiero saber más de ti. Leíamos el Salmos 23 a la hora de la oración, y David dice en ese Salmos, Jehová es que mi pastor. Esto nos habla
de que David tenía una relación personal con Jehová. David no decía: Jehová es el pastor de mi esposo, Jehová es el pastor de mi esposa, Jehová es el pastor de mis hijos. David decía: Jehová es mi pastor. Yo no sé si Jehová sea tu pastor. Y cuando hablamos de pastor, hablamos de una experiencia personal. En esta hora Dios quiere que tú tengas una experiencia con Él y que puedas decir: conozco a Dios, sé quién es Dios. Cierra tus ojos y cantemos a Dios. De gloria en gloria te veo. Levante esas manos. Te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buena alma. Dile a Dios: a Dios, quiero ser más como tú, Señor.